¿Ya empezamos? Listo, es que te fuiste por un segundo, pero ya estamos. Ok, bueno, pues buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Es el primer live que hacemos por parte de la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados y como siempre es un gusto que todos estén por acá. Rápidamente les comento, la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados surge por ahí del 2007. Surge a partir de que el discurso psicoanalítico incomodaba en la universidad. Entonces, a partir de una serie de cuestionamientos que se empiezan a hacer de esto, es que surge la necesidad de seguir revisando los textos de Freud, los textos de Lacan, a partir de que no hay espacio en la universidad y hay como cierto veto, ¿no? Para poder revisar estos textos. Surge a partir de la inquietud de algunos de mis estudiantes. Yo estaba dando clases en alguna universidad y surgió a partir de querer trabajar otro tipo de textos. Entonces, pues desde el 2007 hemos estado trabajando, ha pasado mucha gente, ha estado con nosotros psicólogos, han estado contadores, han estado abogados, han estado filósofos, ahorita tenemos lingüistas, tenemos artistas y tenemos un montón de cosas por debrayar, por transmitir, y es a lo que ahorita nos hemos enfocado. Por condiciones obvias de la pandemia, lo que estamos haciendo, el seminario lo tenemos los sábados de 5 a 7 y me dicen que se escucha muy bajito. A ver, aguántenme. Yo escucho por ahí un sonidito Sí, raro. y creo que tienes que bajar el volumen de tu teléfono, a ver si con eso se soluciona. Okay. Hola, hola, hola. Testing, testing. Ahí te oyes perfecto. Ok, bueno. Entonces les decía que escucho eco conmigo, entonces no sé si eso sea normal también. Entonces es la primera, bueno, apenas estamos teniendo el acercamiento a este tipo de plataformas y de transmisión. Debido a la pandemia que estamos viviendo, pues evidentemente tenemos que adoptar nuevas formas de seguir transmitiendo el psicoanálisis, de seguir problematizando lo que se dice en los libros, lo que la misma clínica de cada uno de nosotros nos deja. Entonces, pues es por esto que ya nosotros pues, nos ajustamos y seguimos nuestro seminario los sábados a las 5, de 5 a 7. Por ahí tenemos también ya la modalidad de cárteles y tenemos Ateneos, y hay veces que tenemos más noche. Entonces, a partir de que hemos estado promoviendo algunos escritos, surgió la necesidad de hablar de una condición contemporánea, y pues yo creo que no existe una condición más contemporánea que la pandemia, ¿no? Tengo el honor de que me acompañen colegas, exalumnos, en este primer live que titulamos Angustia, Agresividad, bueno, la angustia y la agresividad en la nueva normalidad. Está con nosotros, por supuesto, bueno, yo soy Carlos de la Cruz, soy psicoanalista, no me había presentado, ¿no? Está con nosotros también la psicoanalista María Zúñiga. María es psicoanalista, se dedica también a toda la parte de la transmisión a nivel universitario y también está en la parte de la transmisión particular, trabajos infinitos, enfocado como un buen rato en el trabajo con adolescentes. Lleva ya una trayectoria importante, cuenta con el posgrado, que bueno, sabemos que los posgrados acá no determinan la posición del analista, pero pues está por ahí en la parte del posgrado, ella es psicoanalista, ¿no? Y pues se dedica a la clínica ya desde hace varios años. También está Pierre Hanotel, él es psicólogo, también tuve la fortuna de conocerlo ya hace años. Se dedica también a la clínica, tiene una amplia experiencia en toda la parte de la transmisión en la universidad, aunque suene un poco contradictorio, ¿no? El discurso del psicoanálisis en la universidad, pero al final del día, pues si no es en la universidad, pues muchos de los que hoy estamos atrapados por el psicoanálisis, no habría como posibilidad de escucharlo. Entonces, Pierre también se dedica a la clínica, también en experiencia con el trabajo con adolescentes, el tema de la filosofía también se le da, ¿no? Entonces, pues está como bastante bueno. Y está Oscar Flores, también psicólogo. Oscar también se dedica a la clínica ya desde hace un buen rato, tiene la experiencia en el trabajo corporativo, en toda la parte de el trabajo con las empresas, ha
hecho un trabajo muy interesante de ver cómo ciertos postulados del psicoanálisis se pueden ajustar al tema de la empresa. Entonces, es bien importante lo que ha hecho acá con el trabajo de la transmisión del psicoanálisis y evidentemente toda la parte del respaldo de la clínica, ¿no? Entonces, básicamente somos nosotros. Mi currículum, pues, yo soy docente, soy psicoanalista, nada más, ¿no? Y pues bueno, entremos en materia. Si tenemos algún tipo de problemas técnicos, pues bueno, trataremos de resolverlos porque es el primero que hacemos. Y hay que empezar a hablar de la angustia, ¿no? La angustia, hablar de la agresividad y evidentemente esta nueva normalidad que se nos ha impuesto a partir de la condición necesaria que tiene que ver con preservar la vida. Pero en este preservar la vida, no podemos dejar fuera la insistencia también que tiene que ver con la búsqueda de la muerte. Y es a partir de ahí como de este cuidado de esta vida que también tenemos que tener particular cuidado, énfasis en esta insistencia que también como sujetos, a partir de una constitución evidentemente subjetiva que nos envuelve en un contexto cultural de lazo social, pues también hay que pensar esta insistencia que tenemos en buscar la muerte, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poco de la angustia. Creo que tenemos colegas que nos están viendo, pero también tenemos gente que no tiene tanto contacto con la parte del psicoanálisis, con los términos, y pues bueno, trataremos de ser como muy breves, ¿no? Hablemos un poco de angustia. La angustia es trabajada preferentemente del lado del psicoanálisis. Existe la ansiedad, por supuesto, que desde un modelo epistemológico que se orienta más al factor psiquiátrico, lo podemos encontrar incluso como la ansiedad, ¿no? Si nosotros pensamos o hablamos con un psiquiatra, él generalmente nos estará hablando de la ansiedad en términos de trastornos. Desde el trastorno de ansiedad generalizado, podemos pensar en esto que es como muy famoso y que es el pan de cada día de la clínica, que son los ataques de pánico, ¿no? Y en la bibliografía psicológica podemos tener como muy específico qué es la ansiedad. Y podemos encontrar una diferencia con la angustia, por supuesto. La ansiedad incluso se le ha dado como un sentido positivo en la cual tiende como a cuidarnos, ¿no? Nos moviliza. De repente, si tengo que hacer un examen y estoy ansioso, pues me pongo a estudiar para evitar quedar reprobado. Entonces ahí podríamos pensar que la ansiedad tiene un factor positivo. Pero si de pronto también esta ansiedad llega a un nivel donde interfiere en el desarrollo de todo el contexto en el que yo me muevo, pues evidentemente la podemos considerar un factor negativo. Podríamos pensar en un término de diferencia también que la ansiedad podría ser ubicable, es decir, podríamos encontrar un factor o un estímulo que pudiera detonar la ansiedad, ¿no? Entonces puede pasar este examen del que yo ya les estaba hablando y pues nos fue bien, tenemos la percepción de que nos va bien y entonces la ansiedad tiende a disminuir. La ansiedad al final del día es una respuesta, y eso lo tenemos que tener como muy claro. La ansiedad es una respuesta que se va a presentar en el nivel psicológico y en el nivel somático o corporal. A nivel psicológico, pues, existe la incertidumbre, existe el miedo, la desesperación, ¿no? Hay algo que caracteriza mucho a la ansiedad que tiene que ver con el miedo a la muerte, tiene que ver con el miedo a la locura, ¿no? En la parte corporal, pues bueno, desde la sudoración, palpitación, dolores de cabeza, estreñimientos, diarreas, resequedad de la boca. Y algo que caracteriza mucho también a esta parte del ataque de la ansiedad tiene que ver con la opresión en el pecho, la dificultad respiratoria, que viene muy ad hoc ahorita con lo que estamos viviendo, y el incremento en la actividad cardíaca. Entonces, de pronto, una persona puede estar atravesando un ataque de ansiedad, siente una serie de hormigueos, llamadas parestesias, le falta el aire, ¿no? Empieza la taquicardia y puede creer que puede estar atravesando un infarto y siente que va a morir, lo piensa, es inevitable, es inminente la muerte. En ese sentido, podríamos pensar que una persona atraviesa un ataque de ansiedad, un ataque de pánico también llamado. La angustia se parece un poco, pero tiene una diferencia particular.
En psicoanálisis hablamos, particularmente Freud habla de que la angustia es flotante. Cuando hablamos de que la angustia es flotante, queremos decir que no encontramos un estímulo consciente o claro que determine esta posición de angustia. Entonces, podemos estar bien en el trabajo, con la pareja, en la casa, económicamente vamos saliendo de las deudas o tenemos algo bien relajado y sentimos como este miedo, ¿no? Sentimos como este terror. Las cosas empiezan a cambiar. Cuando se habla de angustia, la vida cambia. Yo creo que no existe, hablo a partir de la experiencia en mi clínica, evidentemente por toda la gente que yo he trabajado con ellos, el tema de la angustia, y no creo que haya una experiencia tan terrible como esto, ¿no? Como la angustia. Uno siente que va a enloquecer, uno siente que va a morir, la realidad empieza como a desmoronarse, empieza a haber un sinsentido de las cosas, empieza la persona que atraviesa la angustia a sentir que algo cambia, esto que era de colores empieza a tornarse gris para tender como al negro y no encuentra por qué. Hay sentimientos raros, la realidad le parece ajena, se puede vivir como que está en una especie de burbuja, como en un sueño, todo lo que es familiar se torna no familiar, diríamos en psicoanálisis empieza el tema ominoso y la persona no encuentra por qué, no sabe por qué está sintiéndose así, ¿no? Entonces tiende a ir como con un psiquiatra, a veces es medicado, puede ir con un psicólogo, puede ir con un terapeuta o puede caer en las manos de un psicoanalista. Entonces, cuando hablamos de angustia, hablamos de una sensación de muerte, hablamos de una sensación de locura, es un sinsentido, es algo que no acaba, ¿no? Es pensando un poco como en el tema psiquiátrico, en los trastornos, ¿no? Me gustaría pensar en un torno, justamente cómo el sujeto trata de encontrar la salida a toda esta angustia, pero solamente va bordeando, ¿no? Y es una experiencia terrorífica, es una experiencia de muerte. Y es con lo que tenemos que estar lidiando, ¿no? Pero Lacan, por ahí en el seminario 10, ¿no? Dice que el sujeto empieza, el seminario 10 es el de la angustia, Lacan dice que el sujeto empieza a adentrarse en los terrenos oscuros de la angustia y pareciera que no hay salida, ¿no? Y es real, cuando se vive la angustia pareciera que no existe posibilidad de que podamos salir de esto, pero la angustia pasa, y pasa, el término pasa va como en dos sentidos, ¿no? Pasa de que acontece y pasa de que también se va, pero lleva su tiempo y no es un tiempo cronológico, ¿no? Y pues bueno, es algo con lo que nos tenemos que estar haciendo cargo ahí en la clínica. Hay un recorrido interesante en Freud para hablar de la angustia, que de repente tenía que ver con una, si se me permite llamar, represión sexual hasta el final de su enseñanza, casi al final de su enseñanza, nos habla que la angustia es una y es la angustia de castración, ¿no? Y tiene que ver con la vulnerabilidad que todos vivimos. Si pensamos en esto, lo que nos enseña Freud, que tiene que ver como con esta angustia, que tiene que ver con la castración, y si pensamos en la castración con todo este déficit que tenemos, con todo lo que no podemos controlar, con todo lo que se nos escapa, ¿no? Con la vulnerabilidad que vivimos, pues yo creo que una condición como la que estamos viviendo ahora nos deja evidentemente en un punto en extremo vulnerable, porque tenemos que lidiar con una omnipresencia. ¿Y a qué me refiero con una omnipresencia? Con algo que existe, con algo que hace daño, con algo que llega e irrumpe a una familia, donde la familia empieza a tener una dinámica como muy particular. La familia ha lidiado durante toda su vida con los avatares que cada quien le corresponde y de repente esta presencia que no se ve, cuando hablo de esta omnipresencia, pues irrumpe y expone a quien lo vive, expone a los que estamos alrededor, expone a todo un mundo, ¿no? Expone a todos a una condición de vulnerabilidad que no podemos controlar. Sabemos de las medidas que se han estado hablando, ¿no? Cubrebocas, a distancia, estos encuentros virtuales, evitar concurrencias y ya. Es decir, más no podemos hacer. No hay una vacuna, todos lo sabemos, por ahí hay que ver cómo viene esto de Oxford con el apoyo de Slim y con AstraZeneca, que es particularmente la que nos compete acá en México, pero pues un tratamiento por ahí remdesivir, hemos escuchado un poco, se han descartado hidroxicloroquina, se han descartado
timosulato, me parece que se llamaba, pero hoy por hoy no hay tampoco un tratamiento que pueda con esto, ¿no? Entonces, este virus nos deja en una condición vulnerable, terriblemente vulnerable. Y ante esto, pues hay varias opciones con las que el sujeto va a tender a lidiar, ¿no? Una de ellas puede ser la angustia. Al principio les hablaba que la angustia es una respuesta que se podía establecer como en dos sentidos. Es una respuesta ante la amenaza de muerte, ¿no? Ante la amenaza de desestructuración. Y esto evidentemente nos pone en una condición donde la posibilidad de la integridad de la persona, la vida misma está en juego, es vulnerable y no tenemos hoy por hoy una certeza, si es que eso puede haber, que nos garantice que podemos atravesar esto. Yo hablaba de las diferentes salidas ante esto, una puede ser la angustia, que explicaba un poco, e indudablemente tenemos que hablar de la agresión. Entonces, hay una condición, hay un virus que nos deja en una posición vulnerable, ¿no? Podemos responder con toda esta angustia, pero también otra forma de responder ante la vulnerabilidad tiene que ver con la agresión. Y es desde un proceso más de defensa, no quiero hablar de mecanismos de defensa, pero sí es desde un proceso más desde la defensa de la integridad del sujeto, ¿no? Donde es más fácil anclar la vulnerabilidad y la angustia en la agresión, y entonces puedo tener un problema con mi vecino, con los médicos, ¿no? Entonces le echo la culpa al médico, agredo a la enfermera, le aviento cloro, entro a un Walmart y desprecio el chicharrón en salsa verde y digo que no entro, ¿no? O llego y digo que es mi cuerpo, yo sabré lo que hago, o me agarro a madrazos, o le cierro la puerta al vecino, que de repente puede ser ahí medio sospechoso, ¿no? Y tiendo a ser agresivo. Entonces, elegimos dentro de una gama amplia de respuestas subjetivas, el tema de la angustia y la agresividad, que van como muy de la mano, como una forma de ajustarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces es como muy introductorio esto, vamos a ir hablándolo y a mí me gustaría justo como poner sobre la mesa este tema, ¿qué onda con eso de la nueva normalidad? ¿Hay nueva normalidad? ¿A qué le podemos llamar normalidad? ¿No? ¿Qué con el virus? ¿Qué con la vulnerabilidad? ¿Qué con la angustia que nos genera esta posición, esta condición omnipresente que yo les decía que no se ve en ningún lado, pero pues está en todos lados, en el dinero, en el metro, en los restaurantes, en el consultorio psicoanalítico, en el diván puede estar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? No será como empezar a trabajarlo. ¿Cómo ven? Pues, bueno, en mi opinión, pienso que precisamente la presencia de este virus es una nueva forma para ponerle a mi presencia un lugar, ¿no? Este virus nos ha ayudado, entre paréntesis, ha ayudado a poner nuestra angustia en un lugar, porque si antes estábamos angustiados y no sabíamos por qué, mucha gente ahorita se disculpa, es que tengo miedo de salir a la calle porque en cualquier momento me pueden contagiar, ¿no? Digamos, aunque la gente tenga diversos cuidados. Pero también, digamos, nunca, no, siempre, dependiendo la época, le vamos teniendo miedo a algo, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar en el siglo pasado, cuando fue la gripe española, pues más o menos fue lo mismo, una cuestión pandémica, o en 1930 y últimos, después de la depresión en Estados Unidos, o podríamos verlo con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Todos esos ambientes que van poniendo esa angustia, le van dando un nombre, pero después de todo, ni esa misma angustia, aunque sea muy castrante, ¿no? En este caso, una enfermedad que no podemos ver, ¿no? Aunque sea muy castrante, no llena lo que es nuestra angustia que ya traemos. Entonces, por eso también llega la agresión. Por eso vemos que se vuelve viral unas personas diciéndole, te ves muy león, ¿no?
no que venías muy león. Pues eso tiene que ver precisamente con que no se logra cubrir con la angustia que ya se trae y se aparte, digamos, en estos tiempos que ha habido muchos cambios, porque no solamente es el virus, que ya de por sí eso es una cuestión que puede causar pues miedo, puede causar diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Podríamos verlo en ese sentido, darle un lugar, ¿no? Pero también, como decía Carlos, pues mucha gente ha perdido trabajos, ¿no? Independientemente de que crean o no la enfermedad, pues en lo que sí se cree es en que mucha gente no tiene dónde comer, mucha gente perdió el contacto con sus seres queridos, tal vez por cuidarlos, ¿no? Precisamente ahora la forma amorosa de tratar a alguien es no yéndolo a ver, ¿no? También ha cambiado eso, pero todo eso nos va, pues se nos va juntando y por supuesto en algún momento, digamos, es en singular, no podría el psicoanálisis hablar de una normalidad, ¿no? Pero en esa singularidad que cada uno podríamos traer, por supuesto que tiene que entrar la agresividad. Por eso, más de que se dieran estos casos como la Lady 3 pesos o el joven de la combi, es que se hizo viral. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando un poco de eso, un poco desquitarse en el comentario, un poco, lo vemos también en los gobiernos. Estaba viendo un, un reportaje que estaban los alemanes muy enojados con Angela Merkel, ¿no? Por la cuestión económica. Y, por ejemplo, en otros países, en México, que no están atendiendo con seriedad el problema del coronavirus. Y si nos vamos a ver, en cada país están diciendo que su gobierno está haciendo mal, ¿no? Porque la gente necesita sacar esa agresividad. ¿Con quién? Pues ahí en esos objetos va recayendo, ¿no? Entonces, la angustia, por supuesto, puede producir, pues, cosas buenas, ¿no? Como movernos, pero realmente también, pues, produce la agresividad. ¿Por qué? Porque nos recuerda lo que no sabemos, ¿no? La misma angustia nos da eso que no sabemos qué es, como decía, es flotante. Entonces, eso nos provoca, ¿no? La agresividad, ¿no? Es una forma de poder luchar contra ese ello que traemos, de que ahora ya no puedo salir a la hora que yo quiero, como yo quiero, que no, nada de que es mi cuerpo, sino que tengo que usar cubrebocas, que tengo que usar, no sé, mascarilla. Entonces sí, en general se vuelve un ambiente agresivo, precisamente porque mucha gente se siente impotente, ¿no? Ante la situación de no saber qué hacer. Y ese no saber qué hacer, podemos verlo del lado positivo. Todo el mundo anda pensando en meterse en cursos, en aprender un nuevo idioma ahora que anda en la casa y todo. Pues yo lo único que he ganado, por ejemplo, en esta cuarentena, pues es peso, ¿no? Pero realmente, digamos, hay esas intenciones como ir agarrando un poquito como un flotador para soportar la angustia, esa angustia de no saber si mañana me quedo sin trabajo, no saber si porque fui a la tienda me voy a enfermar, ¿no? No saber muchas cosas, más las que ya traíamos de antes, porque, digamos, esta nueva normalidad no quita todos los problemas anteriores a la pandemia, digamos, no es algo exclusivo de esta época el tener la angustia, pero por supuesto que cambia porque cambia el contexto, y si somos a partir del otro, pues si todo el otro cambia, pues el discurso cambia y entonces es una nueva angustia, ¿no? Digamos que a fin de cuentas es la misma, pero va tomando diferentes, como lugares, ¿no? No sé si quieran, opinar. Ya, gracias. Pues sí, ¿no? Lo que comentas, Pierre, es súper interesante, ¿no? Y a mí me gustaría
plantear un poco cómo se ha vivido en la clínica, ¿no? Me parece que se sintió una angustia como al inicio de la pandemia y una agresividad, y ahorita otra vez, ¿no? Ahorita que es el momento de salir, de adaptarnos un poco. Al principio yo escuchaba en mi clínica, ¿no? La angustia, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y el trabajo, ¿y qué voy a hacer en mi casa todo el tiempo encerrado? Al final creo que encontramos la manera, ¿no? De un poco de lidiar con eso, de crear cosas, de relaciones que estaban quizá mal, mejoraron, o unas que estaban mal, empeoraron. O sea, sí pasaron cosas muy importantes como dentro del encierro, que al inicio provocaron esa angustia, ¿no? Y esta angustia justo frente a esta vulnerabilidad de la que hemos sido objetos, o que fuimos objetos al inicio, y que seguimos siendo, de sentir que pues estábamos cayendo en un vacío y ahora qué íbamos a hacer. Y a través como de estos meses, ¿no? Lo que yo escucho, fui escuchando como cierto acomodo, ¿no? Como cierta adaptación a esto de la cuarentena, del encierro. Gente analizantes, ¿no? Creando cosas, haciendo cosas desde su espacio, pero ahora viene una nueva angustia, ¿no? O sea, el salir, el adaptarnos, ¿no? Yo lo platico, ¿no? Vivimos en la Ciudad de México, donde nos hemos tenido que adaptar a asaltos, a contingencias, a temblores, y ahora, pues al virus, ¿no? O sea, hay que salir y hay que cuidarnos, ¿no? Ahora ya el cubrebocas es parte de esa nueva normalidad, por ejemplo, ¿no? Pero claro que este salir implica angustia, ¿no? O sea, porque el virus es algo que no vemos, es algo que está al acecho constante, que no vemos, que no sabemos en qué momento nos podemos contagiar o alguien junto a nosotros lo puede tener, ¿no? Y justo, ¿no? Esta angustia, como bien lo planteas, Pierre, produce o provoca agresividad, ¿no? Un poco también, no sé, y así lo escucho también en la clínica, un poco de culpa también de haber sobrevivido hasta ahorita, ¿no? 170 y tantos días y estoy vivo, ¿no? También provoca culpa y por lo mismo un poco de agresividad, ¿no? Justo en el video de pues es mi cuerpo y si quiero me cuido y si no, no, ¿no? Pues no, o sea, tampoco, pues porque sí se trata de cuidarnos, pero también al de al lado, ¿no? En este caso. A mí me parece muy interesante como el movimiento aquí de la angustia, de la angustia inicial y de la angustia ahorita que ya es momento de salir poco a poco, ¿no? Porque se están abriendo espacios y lo escuchaba hoy, ¿no? No hubo movimiento como en los juzgados, por ejemplo, para llevar procesos legales, pues entonces todo el mundo está tranquilo. Ahorita que ya se abrieron y que la gente se tiene que presentar, pues hay que salir, o sea, no es como, pues ya no quiero, si por ahí alguien tiene un proceso legal pendiente, pues tiene que salir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahorita la angustia se va a presentar otra vez, porque nuevamente considero que estamos frente a la vulnerabilidad, ¿no? De la que buscamos todo el tiempo como escondernos y ya no se puede. O sea, como al principio no se podía, ahorita tampoco, ¿no? El mismo sistema y todo nos está empujando a salir poco a poco, a realizar nuestras actividades y claro que eso provoca angustia, ¿no? Y bueno, sumando un poco a lo que están diciendo, junto con esta nueva normalidad vienen nuevas problemáticas, ¿no? La crisis económica que es evidente y que se avecina, ¿no? La necesidad de salir de muchos para poder seguir produciendo lo que se requiere en casa. Y la no visibilidad ahora de una solución, ¿no? Siempre estaba como este espectro grande que nos iba a sacar de algún problema y esta vez
incluso cuidarnos está en nuestras manos, es decir, estamos en un país donde no se sanciona no usar cubrebocas, donde no hay como una restricción clara, y entonces está dentro de o en manos de la sociedad el cuidarse y el poder mantenerse. Luego entonces esto al mismo tiempo genera una sensación de desamparo, ¿no? Tanto en la parte económica como en la parte de salud, como en la parte gubernamental, como decías María, en la Ciudad de México, donde nos enfrentamos a asaltos, a tránsito, a etcétera, ¿no? Ahora te da miedo incluso bajar el vidrio, no porque te asalten, sino porque se te acerca el que limpia y entonces te escupa y entonces y viene toda esta parte donde al estar en nuestras manos o en manos de la sociedad cuidarse, pues viene la agresión, ¿no? Porque entonces hay que protegerse de absolutamente todo. Me parece que de ahí también surge mucho esta parte de la agresión y de ahí la importancia de abrir estos espacios donde se pueda hablar, porque siempre a través de poder hablarlo y poder expresarlo, como estamos viendo en los comentarios y demás, pues se puede reconstruir, se puede reelaborar lo que está sucediendo y se pueden empezar a hacer cargo, ¿no? Claro. Es bien importante, ¿no? Eso que dices, Oscar, el hablar, ¿no? El resignificar la situación ha sido como bien importante, ¿no? Yo he visto el efecto, ¿no? Y lo hemos visto, el efecto de gente como muy encerrada, como a lo mejor sin un acompañamiento psicoanalítico, terapéutico, ¿no? El trabajo que les ha costado como enfrentar esta situación. Si de por sí el día a día es difícil, pues con esto peor, ¿no? Y también he visto la otra parte, ¿no? La importancia de hablar de esto que sentimos, de esto que nos provoca, el sentir que caemos en un vacío y que no sabemos para dónde, ¿no? Creo que sí se pueden encontrar vías, ¿no? Para bajar un poco la angustia, ¿no? Y la ansiedad y la agresión y todo esto. Hay una en particular que me comentaban, que me pareció muy reveladora, ¿no? Me decían, durante la cuarentena tenía yo angustia de no producir lo suficiente, ¿no? Y de no poder sostener mi vida. Ahora que tengo que regresar al trabajo, tengo la angustia porque todos mis clientes no me van a comprar. Y entonces la misma angustia de no poder sostenerme se repite y crece y crece y crece, ¿no? Y no se le ve fin, además, ¿no? No hay justo una autoridad, una figura, ni la salud, ni la ciencia, ni el gobierno, ni que te dé la certeza de la vulnerabilidad, de aliviar esa vulnerabilidad de la que hablábamos al principio. La angustia siempre ha estado, como decía Pierre, pero de pronto ahora sale y se manifiesta y se te pone enfrente, ¿no? De una manera más complicada, ¿no? Sin un espacio donde poderla vaciar, como a veces es ir a la oficina, que te saca un poco de contexto, ¿no? Sino ahora estás encerrado. De ahí cómo reconstruir el lazo social, cómo empezar a usar estas tecnologías y demás, y no convertir una cuarentena en una prisión, porque eso también es muy angustioso, ¿no? Sí. Me parece. Sí. Justo. Vamos como a pensar un poquito en esto de la prisión. Hay un texto en Freud, se llama ¿Por qué la guerra?, ¿no? Y ahí habla un poco del juego de la pulsión, ¿no? Para la gente que no está familiarizada como en todo esto, la pulsión podríamos entenderla como una fuerza, como un ímpetu, ¿no?, que orienta a cada uno de nosotros a la construcción, al cuidado, al placer, al amor, ¿no? Pero también es esta misma fuerza la que nos orienta a la destrucción, a la desarticulación, dice Freud en 1915, a la muerte, ¿no? Y que tiene como una meta regresar a un estado original. Entonces la pulsión, que es una, pero que podríamos pensarla desde el amor y la construcción y la destrucción y el odio. Freud plantea en ese texto que la gente cuando está en confinamiento experimenta como este incremento, si lo pensamos desde el punto de vista económico, bueno, de fuerza pulsional, se incrementa. Y podríamos pensar que, hace rato María hablaba de las parejas, ¿no? Uno se la puede estar pasando coge y coge con su pareja o con quien se le
presente, ¿no? O puede estar en esta condición agresiva. Veamos un poco los datos de que se incrementó fuerte la violencia intrafamiliar en el tema del confinamiento. Entonces, justo esto que estabas mencionando, Oscar, con relación a la prisión, pues bueno, si bien es una prisión, sí fue en su momento, y entre comillas, fue un encierro forzado, ¿no? Donde justamente esta fuerza agresiva y esta fuerza sexual se incrementan por la misma condición del confinamiento. Entonces, cierto es, la agresión se pone de manifiesto. Y lo podríamos pensar con los ejemplos que ya dieron, ¿no? Desde la combi hasta la gente que no está. Pero yo me pregunto, y la pregunta es para todos, ¿no? ¿Qué hacer con la gente que primero no cree en el virus? O si cree, siente que no le va a pasar nada, no toma medidas, se va de viaje, se va a reuniones, está con otra persona, los vemos en la calle. Una cosa es salir a trabajar porque necesitamos salir a trabajar y otra cosa es estar en la calle expuestos totalmente. Esto, la pregunta es, y la pongo para todos, ¿cómo poder pensar el tema de la pulsión, de la fuerza de la que hablaba hace rato, destructiva, que va dirigida al otro, ¿no? Y tiene que ver ahí con estas capturas especulares desde la parte imaginaria. Pero podríamos pensar, podría pensarse el tema de la agresión. No podemos hablar de autoagresión, no hay autos, no somos autónomos en ningún sentido, estamos sujetados al otro. Pero podríamos pensar en esta condición agresiva que encuentra, dice Freud, un objeto donde la meta sea satisfacerlo hacia uno mismo. Es decir, podríamos pensar estas conductas de no cuidado, de riesgo, de exposición, omnipotentes, evidentemente. ¿Podríamos pensar que la agresión es presente en esto? Que la pulsión agresiva, si bien el planteamiento que estamos haciendo es que vaya hacia otro, a su semejante, podríamos pensar que esta pulsión, esta fuerza agresiva, sea como un determinante de las conductas de no cuidado por todos los que estamos en la calle o tenemos que salir. Por supuesto, en sí, María mencionaba de los pacientes, bueno, de las personas, no vamos a hablar de pacientes en esto, que, por ejemplo, conocieron a alguien que tuvo COVID, o la culpa, como decía, de estar sanos, ¿no? De haber sobrevivido, ¿no? Independientemente de que tuviera una persona con COVID cerca o no. Perdón. Cerremos los micrófonos porque creo que hay mucho eco. Por supuesto que hay... ¿Puedes cerrar el mío? Perdón, es que no lo puedo cerrar desde acá. Por esa pulsión misma, pues por supuesto que regresa al yo, ¿no? Y entonces ahí es cuando Chin iba al súper y se me olvidó el cubrebocas, porque estamos hablando de a propósito, pero muchas veces es precisamente, digamos, en nuestro menester, pues es lo inconsciente, ¿no? Y entonces, el hecho de, se me olvidó el cubrebocas, pues es una forma de arriesgarse, ¿no? Y ya estos que digamos están como un paso más allá, ¿no? Los que dicen, el virus es un invento de los chinos o de Estados Unidos, o es una conspiración mundial, ¿no? Podríamos verlo desde muchos puntos de vista, pero eso no existe. Solamente, como ya sabían que iba a haber una crisis mundial, inventaron el virus. Podemos inventar mil cosas, pero el hecho es de que fuera cierto o no, pues lo normal, ¿no? Pensando, digo así, normal, pues es, si hay algo de riesgo, me cuido, ¿no? Digamos, eso sería la conducta sana. Estas personas prefieren pensar, como dicen, lo conspiranoico y no cuidarse,
pero es una misma forma de castigarse y de castigar con quien viven cerca, porque recordemos que, por ejemplo, el uso del cubreboca no nos va a salvar de enfermarnos, pero si estamos enfermos nos ayuda a no contagiarlo, ¿no? Entonces, por supuesto que es una agresión el no cuidarse, es una agresión hacia ambos lados, porque por un lado estás al no cuidarte, pues corres riesgo de enfermarte y de enfermar a otros, entonces estás atacando al yo y también estás atacando a, digamos, a quien se deje, ¿no? Pero por supuesto que sí hay una agresión ahí precisamente en el hecho de no cuidarse, entendiendo el entorno, que no es de que de repente en un pueblito dicen eso, sino es en todo el mundo, ¿no? Digamos, yo quisiera saber qué también se pueden organizar estas élites, ¿no? Los que dicen que son, si se supieran organizar también para engañar a todo el mundo, pues creo que podrían hacer mucho mejores cosas que andar inventando enfermedades, ¿no? Ese nivel nuevamente de los conspiranoicos que hacen, ¿cómo se llama? Unos niveles de organización que ni en sueños se pueden lograr, ¿no? Entonces, por supuesto que la angustia se puede vivir de diferentes formas y por supuesto puede regresar como síntoma al yo, ¿no? Hacia sí mismos, porque como decía María, perdón, pues sí hay mucho sentimiento de culpa del sobreviviente, ¿no? Del yo no me enfermé. Y digamos, en una cuestión obsesiva, pues el obsesivo hasta se sale a ver si se enferma, ¿no? Eso sí, súper cuidado, súper bien, bien cuidado y todo, pero de repente, se le olvida y agarra y se rasca la nariz, ¿no? Y entonces con eso tiene para estar sufriendo, ¿no? Digamos, en una cuestión obsesiva, ¿no? Pero cada quien lo podemos, sintomatizar de diferentes formas. Hay quien dice, yo lo hago por trabajo y me quedo horas extras en el trabajo, pero también, por ejemplo, el hecho ahorita de ya empezar a salir, empezar a convivir, como dice Oscar, pues también ya te da otras cosas que pensar. Cuando estábamos digamos, en el momento más, digamos, incierto de la cuarentena, el encierro sí era mayor. Y entonces, más concretos, porfa, para que podamos ir a un montón de Yo quisiera plantear a observaciones. modo de pregunta con respecto a lo que dice Pierre y a la pregunta que hacías. Además, ¿qué tanto representa un acto de rebeldía contra la autoridad? Es decir, ante todas estas recomendaciones que evidentemente vienen del grupo de salud y del gobierno, ante esa representación, ¿qué tanto el descuido, además de ser una agresión contra sí mismo y contra los semejantes, represente un acto de rebeldía, ¿no? Un acto de rebeldía natural contra la autoridad, pues, ¿no? Y ahí se descargue un poco esta angustia y esta agresividad. Lo planteo a modo de pregunta como para tratar de discutirlo. Ahorita perdón. Listo. Gracias. Gracias. Es que desde acá no puedo activar el audio. Pues sí, quizá, vamos, es que hablamos un poco de subjetividad, ¿no? Habrá quien sí lo haga como un acto de rebeldía frente a la, pues, imposibilidad del gobierno, ¿no? O sea, vamos, no es algo que el gobierno pueda controlar aunque quiera, ¿no? Sí, igual las cifras en algún momento se han dado mal, sí, pero vamos, la realidad es que no es algo que alguien pueda controlar, ¿no? Frente a esto, sí, el sujeto, ¿no? Algunos, por eso hablo un poco de subjetividad, pues en esta rebeldía presentan actos agresivos, ¿no? Y lo hemos visto últimamente en redes sociales un montón, ¿no? Esta agresión que hacia quién va el reclamo realmente, ¿no? O sea, hacia donde salió el virus, hacia el gobierno que para algunas personas y para otras no ha hecho lo suficiente. Vamos, sí, claro que esta agresividad está presente,
Pero creo, ¿no? Y la lectura que yo le doy como desde el psicoanálisis es de manera subjetiva, ¿no? Tendría que ver también como con la estructura y la posición de cada persona frente a esto, a cómo lo ha vivido, cómo lo ha experimentado, lo que ha pasado con los empleos, la gente que ha perdido los empleos de manera súbita, ¿no? Pues cómo no van a estar enojados, ¿no? La gente que conserva su empleo y la está pasando 2, 3 en casa tranquilos, bueno, pueden estar como más tranquilos, ¿no? Quizá esa agresión tiene que ver un poco con la pérdida, o mucho con la pérdida a la que estamos expuestos, hemos estado expuestos, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero sí, o sea, no es que se justifique la agresión, nunca, pero vamos, es consecuencia de algo, ¿no? De quizá, ¿no? Y es como la lectura que yo le doy de lo que estamos perdiendo, ¿no? Ok. Hay una frase por ahí que se cita mucho de Lacan sobre la posición del analista frente a las nuevas subjetividades, ¿no? A las subjetividades de la época. ¿Cómo poder pensar la influencia del virus, de la pandemia en el psicoanálisis? ¿Cómo ha impactado en términos de esta nueva normalidad, cómo ha impactado al psicoanálisis? Y cómo el psicoanálisis, el discurso psicoanalítico, la clínica psicoanalítica puede ser pertinente en estas nuevas normalidades. ¿Fue pregunta? Ok. Pues bueno, yo sí creo que, y porque lo he vivido en mi clínica y lo atravieso en mi análisis, ¿no? O sea, creo que la función del psicoanálisis ahorita es como muy importante, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar incluso a las sesiones, ¿no? Los que hacemos clínica, nos hemos tenido que adaptar porque tampoco es como que exentarnos esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Con nuestro deseo de ser analistas y con el deseo de escuchar al analizante, ¿no? Su angustia, que para eso estamos, ¿no? Entonces sí creo que hoy más que nunca me atrevo a decir que el psicoanálisis está muy vigente porque es donde se da el lugar, ¿no? Se le da lugar a hablar de la angustia, a hablar de la agresión, no solo de esas cosas, ¿no? Incluso de cosas alegres, felices que pueden tener los analizantes, ¿no? Sí, creo que hay como un lugar muy importante que se está jugando para el psicoanálisis, ¿no? Y los psicoanálisis. Y abonando un poco, justo en la escucha psicoanalítica es donde se pueden descubrir estas cuestiones donde esta situación pandémica, además de es decir, pandémica en cuanto a ¿no se oye? ¿O te abro tu micro? No okay. Se oye. Ajá. No, pero tú lo cerraste, tú lo tienes que abrir. Tú lo tienes que abrir. No, el micro de María, para que no se oiga. Ya está. Perdón. Decía yo, además de la pandemia, la cuarentena, pues, también sirve un poco para no hacer. Es decir, ahora mismo que hay posibilidad, ¿no? Y que muchos han logrado adaptarse y trascender, que es una cualidad que se aplaude. También hay quien, ante esta situación, es el nicho perfecto para no moverse, ¿no? Y la justificación perfecta, ¿no? Y es desde el psicoanálisis, desde donde esto se puede hablar, se puede apalabrar y se puede, si se me permite que no sé si es la palabra correcta, pero trascender o relaborar. Entonces sí, creo que más ahora que en otro momento, y se ha visto desde el psicoanálisis. Freud le tocó pasar por una pandemia, le tocó pasar por una guerra y demás, y es justo ahí donde se empiezan a desarrollar todavía más los postulados, porque es donde se puede reestructurar todo este impacto real que da la vida ante las subjetividades, me parece. Sí, en lo particular, también considero que el tener un espacio de escucha
ayuda mucho a las personas porque se pueden escuchar a sí mismos en un momento convulso como este de todo el tiempo hay noticias malas, ¿no? Hay memes de 2020, ya párale, ¿no? Cosas así. Precisamente llega uno a no escucharse, queda uno sin escucharse a sí mismo, porque estamos oyendo, se ha vuelto supermediático el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estamos transmitiendo nosotros, digamos, antes solamente teníamos la tele, ¿no? Más o menos, y ya con eso, y era nuestra fuente de conocimiento del mundo en general. Y de repente tenemos redes sociales, de repente tenemos este tipo de enlaces, pero también eso quiere decir que no vamos a poder tener todos lo mismo, cada quien va seleccionando. Por eso estas redes sociales, TikTok, así, que son de 1 minuto y pasa otra cosa, ¿no? Entonces estamos sobresaturados de información, lo que sucede es una saturación enorme de información que no nos deja pensar en nosotros mismos. Entonces el hecho de tener un espacio, ¿no? En el análisis, donde el analizante se escucha a sí mismo, ya las burradas que le digamos nosotros ya no sé, ¿no? Pero mínimo se escucha a sí mismo, y entonces, por supuesto que da otra perspectiva, ¿no? Si yo, no, digamos, no pienso que vamos a curar a la gente ni nada, pero sí le podemos ayudar a verlo desde un punto de vista distinto, desde una perspectiva distinta, de cómo apalabrar esas cosas que no se saben, ¿no? O sea, que precisamente como hablaba Carlos al inicio de esta angustia que es flotante, que no tiene un nombre en particular, pues de repente al estar elaborando un discurso, por supuesto, se pueden encontrar, ¿no? Digamos, no es seguro, pero se puede encontrar, ¿no? Es una forma, y diciendo lo que decía María, pues sí, ahorita está como que reactualizándose, yo pienso, el psicoanálisis, en este sentido de que hay muchas cosas que la gente ya no tiene la certeza, ¿no? Que estamos tan acostumbrados que la ciencia, por ejemplo, el discurso universitario, el discurso científico, nos respondía todo, pero ahorita ya ni el discurso científico nos responde todo. Y entonces, he ahí en el terreno subjetivo, donde, digamos, el análisis, pues tiene mucho más que decir que la universidad o la ciencia. No sé, ahorita acceso a la gente, pero me gustaría ver si hay preguntas, no sé, por ahí se nos pueden monitorear si hay preguntas. Vamos a ver, o comentarios que hayan hecho, o no tenemos gente que nos está viendo. Mira, están las si puedes cerrar tu tenemos a Sid, ¿no? Que nos comenta largamente justo el proceso de angustia en el que está viviendo, con desarrollo de colitis, que creo que además de los cubrebocas, todos los medicamentos para colitis es lo que más se ha vendido en este tiempo. Nos comenta todo su desarrollo. Gracias por comentarlo, por la confianza. No veo por ahí preguntas. Dice Patrick: pienso que la pandemia, la nueva normalidad, la distancia social, nos enfrenta con la condición subjetiva más originaria, el desamparo y la vulnerabilidad, que es algo que habíamos por acá comentado. Gracias. Y no hay más preguntas. Y ahí es que es bien importante lo que se plantea en este desamparo, ¿no? El desamparo evidentemente está desde que nació. Carlos, ¿podrías bajar tú nos estás escuchando por Facebook, entonces si lo puedes bajar de volumen, ándale,
Creo que ¿Ahí ahí, estoy? creo que ahí ya se ve. Ahí está, perfecto. Ok. Sí, evidentemente la condición de desamparo está desde que nacemos, ¿no? Y no podemos pensar que exista un sujeto si no es a partir del otro. Pero al final del día este otro nos genera una condición más ilusoria, si lo podemos pensar. Evidentemente, cuando nacemos, estamos desamparados, ¿no? Pero existe un otro que nos da la lengua, que nos da la mirada, que nos posiciona, que genera un continente en nuestro cuerpo y determina como la posibilidad de que esa bolita de carne que está ahí después se convierte en alguien que pueda interactuar, establecer lazo social, crear, ¿no? Pero surge algo como muy particular. Mm, híjole, no quiero como teorizar, pero esta vulnerabilidad con la que nacemos bien, nos dice Patrick, por supuesto que nos pone en una condición originaria. Esta vulnerabilidad tiende a establecer como un ocultamiento a partir de un velo. Y este velo nos lo otorga muchas veces el otro, la madre, podríamos pensar, el padre, el abuelo, con quien esté. Y entonces es a partir como de una condición imaginaria que después nos permitirá entrar en un sistema de orden legal, de poder establecer lazo social, es cuando justo podemos tener cierta certeza. Para no ser tan teóricos, si pensamos un poco en la angustia, Lacan hablaba de que la subjetividad estaba constituida por tres registros: imaginario, un poco como si se me permite el término, el originario, el simbólico y el real, ¿no? El real no tiene que ver con la realidad. El real tendría que ver con una posición donde no hay palabra, donde no se podría establecer lo que uno siente, no se puede decir. Esto real tiene que ver con la muerte, esto real tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la locura, ¿no? Lo inefable. Y existe en cada experiencia que hacemos en la vida. Por fortuna, esto terrorífico, que tiene que ver con esto real, está cubierto por la realidad. Lo que sucede es que la realidad en la que estábamos acostumbrados a vivir se derrumbó, ¿no? O se fractura. Entonces, esto que es tan terrorífico, esto que nos pone en una condición de locura y de muerte, ante este desvanecimiento de la realidad imaginaria, incluso quiero decir, donde imaginariamente podemos pensar que hay un garante, que hay un otro que es consistente y entonces a mí no me pasa nada, al menos así lo puedo pensar para exentarme de ciertas cosas. Resulta que condiciones como estas nos enseñan, bien decía Pierre, no alcanza el discurso científico, no alcanza el discurso universitario todavía para poder dar cuenta de cómo combatir este virus. Entonces ese garante que creíamos que ofrecía la realidad Estados Unidos, ¿no? En las películas, pues ya vemos que es una mamada y que solamente en las películas sucede que ellos salvan al mundo. Pues resulta que el garante Estados Unidos, pues no puede. Resulta que por ahí surge Europa, donde les da durísimo y creemos que era el primer mundo, van mejorando, los estudios surgen de ahí, ¿no? Y nos enseña que ese otro consistente tampoco puede. Eso va determinando entonces que esa realidad que creíamos segura, si yo tengo ya firmé contrato de planta, si ya tengo mi casa del Infonavit, si ya me casé, ¿no? Si yo creo que ahí este garante se va estableciendo, pues resulta que llega algo como este virus y pone en jaque esta realidad, la quiebra, la fractura, y en esa fractura evidentemente empieza a emerger algo que nos pone en una condición mortífera. Esta condición mortífera evidentemente puede ser aprovechada, ¿no? Y eso depende y tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros. Esta condición mortífera en la que estamos expuestos nos va a permitir cuidarnos, o se utilizará como un aprovechamiento para la realización de un mandato,
¿no? Y entonces podemos ver una serie de expresiones relacionadas con la agresión. Y la agresión con la finalidad de la destrucción del propio sujeto. ¿Sí? No quiero dejar pasar dos preguntas que me parecieron, bueno, que están y que me parecen muy importantes. Perdón, María, ¿quieres hablar? Ahí está, perdón. Te iba a comentar de las preguntas. Hay una de Diana Olalde. La voy a leer. Ya se me movió. Ahí voy. Sobre la agresividad, ¿qué tanto en una condición no manifiesta se podría hablar desde el otro extremo, de tomar una postura exagerada en cuidados? Creo, ¿no? Digo, ahorita voy a dar como mi opinión. Claro, esta agresividad no solo va hacia afuera, ¿no? También podría ir hacia uno mismo, y lo hemos visto, ¿no? O sea, sí, la manera en que la gente o ha comido más, o sea, ha ingerido más alimento, o ha dejado de comer, o vamos, al final es una agresión, ¿no? Esta agresión, si no se pone afuera, evidentemente donde queda es ¿Soy yo o soy mucho eco? Se oye mucho eco. Entonces, sí, esta postura de los extremos cuidados, ¿no? Sí, digo, sí hay que cuidarnos, pero también habrá que ver, ¿no? Porque una persona tendría como que exagerar el cuidado, ¿no? Incluso llegar a lastimarse el cuerpo, ¿no? Ahí sí estaríamos como hablando de una agresión a sí mismo. No sé si alguien quiera más ampliar la respuesta para Diana. Digo, en general estuvo pues, más o menos coincido. Y sí, en esta época también es mucho por ejemplo, el coraje que se puede traer uno mismo, y entonces velamos ese coraje y lo vuelvo cuidados, ¿no? O sea, en vez de hacerme daño, exagero los cuidados para que no se note el daño que me quiero hacer, ¿no? O sea, una cuestión de velar precisamente esa agresión, volviéndose, por ejemplo, personas que no daban ni un peso en la calle, ahora ayudan le compro a esta persona porque lo ha de necesitar, ¿no? Se han vuelto más altruistas, ¿no? Digamos, también es una forma de lidiar con esa agresión haciendo lo contrario, ¿no? Hago lo contrario para que poniendo esta malla, ¿no? Para no entrar directo a qué, a saber de mí, de esa agresión el que micro tengo, de María, y mejor, oye, y digamos, sí tiene mucho que ver los cuidados extremos que nos podemos dar, ¿no? Si digamos, si son extremos, con agresividad, por supuesto. ¿Por qué? Porque puede ser una agresividad velada, y entonces por eso exageramos tanto en cuestión de cuidarnos tanto, ¿no? Digo, cada caso será diferente, no puedo generalizar, Sí. pero digamos, podría ser una visión, ¿no? Que ve al respecto. Y, no sé qué voy a perdón, hablar, iba a ir Oscar. con la siguiente pregunta. Carlos, ¿ibas a decir algo o no? Y esta me parece una excelente pregunta, ojalá pudiéramos entrar todos. Supongo que es arquitecta Afesa, y son dos preguntas. Una dice, ¿cuál es su perspectiva de la pospandemia? Y después de la angustia y la agresividad, ¿qué sigue? Bueno, ahí me dicen si me oigo bien. Qué preguntota, ¿no? Después de la pospandemia, a mí me gustaría utilizar un poco el tema de lo que es fuera, de lo que es dentro, de lo que es pasado, de lo que es futuro, ¿no? Donde de pronto
bueno, evidentemente hay una línea que diferencia cada una de estas cosas, pero si lo pensamos un poco en psicoanálisis, me permito ir al tiempo lógico y no al tiempo cronológico, porque si lo pensamos la pospandemia en tiempos cronológicos, pues vemos que hay alguien que habla y lo dijo en televisión nacional, que nunca íbamos a regresar a la nueva a la normalidad, ¿no? Entonces esto quiere decir que pues nunca habría una pospandemia, según el planteamiento de Gattel con Denis Merker, me parece. Después él mismo dice que serán 2 años y ahorita ya hay un reajuste cronológico que será por ahí del primer trimestre del próximo año. Entonces, pensarlo en tiempos, la pospandemia, en tiempos cronológicos, a mí no me parece funcional. En cambio, podemos pensarlo desde la lógica y la lógica del inconsciente. No sé si puede haber una marca o un límite que determine que pasamos esto, por ejemplo, con la gente que ha perdido algún ser querido. No sé si para marzo del próximo año la gente que atravesó una serie de pérdidas pueda decir, bueno, ya se acabó y sigamos. No sé, yo creo que pensando en un futuro anterior, ¿no? Dice Lacan, no sé si haya pospandemia. Lo que sí es que la forma subjetiva va a cambiar, está cambiando, pero al final del día siempre habrá como toda esta consistencia estructural que determinará una forma particular, singular, en la respuesta subjetiva que vamos a tener. ¿Qué hay después de la pospandemia? No sé cuándo sea una pospandemia. Dudo mucho que podamos pensar en que haya algo post, ¿no? Porque siempre va a haber marcas. Habrá estas huellas que nos van a determinar siempre. Si pensamos en la temporalidad del inconsciente, por ejemplo, si pensamos en el determinismo psíquico que plantea Freud, ¿no? De que aquella experiencia que tuvimos cuando pequeños nos va a ir determinando ahora, ¿no? Y que incluso él habla de que se van reactualizando estas experiencias. Esta experiencia de la pandémica, ¿no? Pensando como en el tema de la misma pulsión, en la representación, se va a ligar. La experiencia que le den, la significación que se le dé a esta experiencia pandémica, sin duda, se ligará a una experiencia ya vivida. Entonces, la forma de responder de manera subjetiva, evidentemente, pues no tendrá como mucho cambio, me parece. Lo pensamos, por ejemplo, la forma, sigo con Freud, si yo establezco de una manera particular la separación en cierta oralidad, pues la separación con mi pareja después va a estar ligadísima a esa forma de separación que establecí en esta infancia, ¿no? Entonces, esta experiencia pandémica se vive de manera singular y se ligará ya a experiencias donde el sujeto mismo establecerá una condición vulnerable. Y entonces, esta ligazón que se establezca determinará cómo estaremos, ¿no? De ahí la importancia del caso por caso. Entonces a mí me resulta bien complejo pensar en una pospandemia, porque pues no hay como para cuándo, y si lo pensamos en esta lógica de lo inconsciente, pues no creo que haya como tanta diferencia. La segunda pregunta no me acuerdo, se me olvidó. Bueno, después. Después. Bueno, complementando sobre la primera pregunta, tiene mucho que ver el hecho de lo que estamos viviendo en lo que nos va a pasar después. ¿Por qué? Porque, digamos, siempre se vive todo en un segundo momento, ¿no? En la teoría freudiana. Eso quiere decir, como decía Carlos, que vamos a estar repitiendo esos, desde nuestra infancia temprana, vamos a estar volviéndonos a poner cuando nos sintamos felices, igual cuando nos sentimos felices de pequeños, cuando nos sentimos angustiados, pues nos va a
reelaborarse esa misma angustia, ¿no? Digamos, por eso es flotante, no le podemos dar nombre porque no la recordamos, no quiere decir que no la sepamos, por eso se vive tan duro la angustia, ¿no? Y la agresión, por supuesto que es parte de todo lo que no podemos hacer, no puede haber una persona que pueda hacerlo todo. Si esa persona lo pudiera hacerlo todo, no tendría tal vez agresión, pero como digamos, esperando que las personas normales estén castrados, en el sentido de que no lo pueden todo, por supuesto, el hecho de yo no poderlo todo me va a causar que yo tenga agresión. Entonces, ¿qué pasa después de la angustia y la agresividad? Como decía al inicio Carlos, pues pasa, pero nada te dice que no vuelva a pasar, ¿no? Entonces, vuelve a pasar. Entonces, ¿qué pasa después de la angustia y la agresividad? Pues vuelve a haber angustia y agresividad, ¿no? Realmente no hay no hay una cura. Digamos, lo que hay es una perspectiva distinta de cómo puedes afrontarla, ¿no? Eso sí podría cambiar, pero no puedes evitar algo que no controlas. Normalmente la angustia es inconsciente, entonces tú no vas a poder controlar tener o no la angustia, sino qué hacer con ella, ahí sí sería, digamos, la diferencia, ¿no? Bueno, es lo que quería acotar. Sí, yo también, yendo hacia las dos preguntas, evidentemente son dos preguntas que todos nos hacemos y que son las que nos atacan. Digo, quiero pensar que a la mayoría son las que nos atacan todo el tiempo, porque incluso como mencionamos en algún momento, hemos pasado al día de hoy por lo menos por 3 crisis y las que vienen, ¿no? Entendiendo como crisis cuestiones sorpresivas e incontrolables. Sin embargo, poniéndome un poco más por fuera y abonando un poco tratando un poco de abonar a bajar la angustia, ¿no? Y sabiendo evidentemente que es un proceso que se va a seguir presentando como bien dice Carlos y Pierre, ¿no? También la adaptación es parte de un proceso, ¿no? Y el poder trascender y poder reelaborar las cosas no evita que eventualmente haya más angustia y más agresividad, ¿no? Pero sí te permite continuar, ¿no? Y te permite, hablaba yo hace un momento de la responsabilidad del cuidado que ahora está en manos de cada quien, que en este momento angustioso está en manos de cada quien. Y entonces, evidentemente, eso cambiará la perspectiva general de las personas. El cómo lo enfrentaron dará una perspectiva diferente después de esta crisis. Difícilmente habrá una normalidad idéntica a la que teníamos, ¿no? Los chavos se están educando de manera diferente, nosotros estamos viviendo de manera diferente. Muchos colegas y compañeros que jamás hubieran atendido por vía electrónica, ¿no? Hoy por hoy estamos adaptándonos a las nuevas tecnologías y así como eso, iremos adaptándonos y readaptándonos para poder sostener la vida, que es de eso de lo que se trata. Entonces, para mí la respuesta es, ¿qué pasará? Seguiremos, ¿no? Encontraremos una vía para poder seguir haciéndolo. Gracias, Oscar. Sí, bueno, mi opinión a esta pregunta, ¿no? Después de la angustia y la agresividad que sigue. Y una pregunta, bueno, hace rato Carlos planteaba, ¿no? El psicoanálisis aquí, ¿qué? ¿No? Creo que justo aquí es donde entra el psicoanálisis, ¿no? Esta manera de reescribirse frente a esto que vivimos, que seguimos viviendo y que vendrán más crisis seguramente. Justo el psicoanálisis apunta a eso, ¿no? A reescribir a partir de un vacío, de un no saber qué hacer, ¿no? Y creo que justo ahora es como más vigente, ¿no? Esta manera de volver a salir de una vida normal, y lo pongo entre paréntesis, pues se la apuesta quizá a eso, ¿no? A encontrar la vía justo para vivir, ¿no? Porque, pues,
no hay, hay que salir de esta angustia y de esta agresión que estamos viviendo, y el psicoanálisis es una muy buena vía para encontrar como esa nueva escritura, ¿no? Ese era mi comentario. Bueno, aquí hay otra pregunta a ver, la voy a leer y ya a ver quién la quiere contestar. Es de Fernando Olaya. Al decir los cuidados están en manos de cada quien, ¿se podría entender que cada uno debe de aprender a manejar y controlar su angustia? Esa es la pregunta. No sé quién la quiera contestar. ¿Aprender a qué? Aprender a manejar y controlar la angustia. Oscar. Me parece sumamente ambicioso aprender a manejar y controlar la angustia, Mi ¿no? micrófono, cierra mi micrófono. Gracias. Listo. Me parece muy, muy ambicioso porque justo es parte de esta vulnerabilidad en la que nos encontramos. De pronto, como decía Pierre hace rato, es algo que se vela. Carlos también decía que desde el origen se vela. Sin embargo, como decía yo hace un segundo y también abonaba María, se puede reelaborar, ¿no? Y se puede trascender y se puede sostener la vida aún con angustia, ¿no? A sabiendas de que va a estar ahí y de que se va a volver a presentar, porque es parte de la misma vida, ¿no? Entonces, no sé si con eso responda de manera rápida, si alguien quiere abonar. Bueno, precisamente eso que decías es eso de la misma, que nos lleva a la misma vida, pues la angustia también nos lleva a eso, ¿no? A vivir, a apostar por la vida, ¿no? Digamos, como decía al inicio, Carlos, de que un poco de esa angustia nos hace movernos, ¿no? Para, por ejemplo, pasar un examen, ¿no? Para hacer cosas. Entonces, digamos, por supuesto que no es controlar como tal la angustia, porque si pudiéramos controlarlo seríamos, pues, magos, ¿no? Realmente tendríamos que saber qué es para controlarla, y realmente nunca le podemos, el problema de la angustia es que nunca le podemos poner qué es. A veces pensamos que es la renta que se nos va, que no le hemos pagado, que puede ser un problema en el trabajo, y le vamos cambiando, pero la angustia ahí permanece, ¿no? Entonces, digamos, tampoco puedo ser positivo en el sentido de que, voy a ocupar mi angustia para hacer cosas, porque pues tampoco funciona así, ¿no? Por eso eso de controlar la angustia, pues, lo veo en extremo difícil, ¿no? Pero, bien, no tendríamos ese motor, nos sirve también como un motor para apostar para la vida, para apostar a la vida, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el psicoanálisis se dice que es una apuesta a la vida, pero hay que recordar que el ser humano lo que busca es la muerte. Entonces, por eso le cuesta tanto trabajo, por eso angustia ir hacia la vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué dicen cuando uno muere? Ya está descansando en paz, está en un mejor lugar que nosotros, ¿no? Todas esas ideas respecto a la muerte, de descanso, de ya no tener que sufrir con estos dolores que llevamos el día con día, también la angustia nos ayuda a apostar hacia la vida, ¿no? Entonces, digamos, bueno, eso es lo que digo, como controlarla, no sé, pero tal vez sí, digamos, a veces se ocupa, ¿no? Sobre todo si, digamos, ya muy lacanianamente, si apostamos por el deseo, por supuesto que nos va a ayudar, ¿no? Si queremos verlo así. Me permiten, creo que ya estábamos, pero tengo dos preguntas que llegaron de otro grupo, que no sé si las puedo hacer y contestamos rapidísimo. ¿Se puede? Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo puede uno como papá ayudar a canalizar la angustia y el miedo y la agresividad de los adolescentes? Bueno, primero habría que preguntarse cómo lidia el papá con su agresividad y con su angustia. Al final del día, por ahí nos hablaban de que el síntoma de los niños, Freud lo trabaja,
que el síntoma de los niños debe de ser leído como la extensión o como el sueño, ¿no? Incluso Freud habla del sueño ahí, como el sueño de los padres. Entonces, ¿cómo lidiar con la angustia y con la agresividad del adolescente? Pues tampoco se puede. O sea, lidiar sí, controlar no, porque como característica particular de la adolescencia es que hay una reactivación de fenómenos que se presentaron en la infancia y que ahora en la adolescencia se reactivan y que esas señales, ¿no?, de angustia y agresivas son incluso indicadores de que hay algo que va, muy entre comillas, de que va bien. Este, ¿Cómo lidiarlo? Pues primero eso, ¿no? El papá tiene que lidiar con la propia angustia y con la propia agresividad que representa el hijo adolescente, porque al final del día, lejos de llevarlo al plano de la psicología, el adolescente establece una retaliación frente a la ley y el padre encarna esa ley. Entonces el padre tendría que revisar, ¿no?, que con la ley, que él con la ley, ¿no? Porque, y al final del día establece una condición narcisísticamente, establece una relación igual también con los hijos. Entonces es algo que va contraponiendo muy fuerte el tema con los hijos. Entonces, pues primero lidiar con la angustia de los papás. Voy a la que sigue, ¿está bien? La pongo porque toca un tema que me parece muy, muy relevante. Dice, otra cosa importante es que hay, por ejemplo, parejas que de por sí ya vienen cruzando relaciones tóxicas, se acrecentó esta agresividad, por lo que creo que es necesario que algunos también busquen atención específica. Y esto, yo hace rato que trataba de ver el tema, escuchaba una pregunta y decía, si prepandemia, ¿no?, te dijeran, ¿con quién quieres pasar totalmente encerrado los siguientes 200 días? ¿A quién te llevabas? ¿No? Porque, vamos, sí también hay una pérdida, lo pongo muy entrecomillado, pero de intimidad, ¿no? Es decir, de ese espacio personal que se genera cuando cada quien se va a su chamba o se va a donde tenga que ir. Entonces, esta pregunta me pareció relevante, ¿no? Este comentario. ¿Quién? Okay. A ver, María. Gracias, Oscar. Pues sí, ¿no? Se perdieron espacios, ¿no? Hace rato hablaba un poco de la pérdida. Sí, escuchamos también, ¿no?, que la violencia intrafamiliar aumentó. Yo considero que no es que haya aumentado, sino que ya venía desde antes. Y justo el encierro, pues, pone ahí a todos los actores de esa violencia intrafamiliar, ¿no? Claro que se perdieron espacios, se perdió intimidad. Quizá también se ganaron otras cosas, relaciones a lo mejor que les faltaba un poco estar más sólidas también funcionaron mejor. Creo que fue en los dos sentidos, ¿no? Tanto estas parejas o familias que venían como en una situación de estar mal, pues estuvieron peor, ¿no? O al revés, ¿no? Las que les faltaba un poquito para estar bien estuvieron mejor. Vamos, y seguimos hablando de pérdida, de subjetividad, hay que ver como la persona, ¿no?, en particular y la situación, pues que deberían de buscar ayuda, seguramente sí, para, pues para hacer algo, ¿no? O sea, reescribir esto, lo que venimos hablando, ¿no? Darle sentido también un poco al sinsentido que ha sido la pandemia y el encierro. Bueno, vamos a la última pregunta o comentario para que lo podamos comentar y después ya hacemos un comentario cada quien breve, ¿no? Ya como para cerrar. Vale, si me permiten, se las leo. Talía dice, desde su perspectiva psicoanalítica,
el pánico como manifestación de la angustia podría ser o bien inhibir al sujeto a reconocer su propio límite. Te dije que esa ya no la leyéramos. Otra vez, por favor. Mi micrófono Repito. está cerrado, porfa. Sí, lo cierro. Dice, desde su perspectiva psicoanalítica, el pánico como manifestación de la angustia podría ser o bien inhibir al sujeto a reconocer su propio límite. Cerraste tu micro, Carlos. Tu micro está cerrado. Ok, gracias. Es que hay que pensar un poquito en la dinámica de la angustia, y es una pregunta bien buena, porque al final del día la angustia se va a presentar justo cuando el sujeto se confronta con el límite, cuando se confronta con esa vulnerabilidad de la que habíamos hablado, ¿no? O también, si lo pensamos en otro sentido, cuando está lo suficientemente lleno. Por ahí hay una figura topológica que, bueno, no nos vamos a meter a explicar esta madre, ¿no? Pero cierto es, la angustia confronta al sujeto con sus límites, con su déficit. Pero hay algo muy importante acá. No podríamos pensar al sujeto en una perspectiva creadora, innovadora, que empiece a hacer cosas con su vida, para su vida, si no es a partir de esos límites. La angustia, sin duda, confronta al sujeto, inhibe al sujeto, sin duda. Por eso yo decía que era una preguntota, ¿no? En inhibición, síntoma y angustia, Freud no habla propiamente de la angustia, pero se habla de esta inhibición a partir como de la frustración. Y esa frustración tiene que ver con los límites, con lo que no se puede hacer, con todo lo que no se puede hacer, con toda la no satisfacción. En la medida en que el sujeto, creo que es Fosca, en la medida en que el sujeto puede, bueno, se confronta con esos límites y evidentemente la respuesta tiene que ver con la angustia. Pero también nada más me gustaría como decir, no existe posibilidad de que el sujeto sea creador, que apunte a la vida, que construya, si la antesala, con comillas si la antesala no fue la angustia. Por ahí hay un esquemita muy, muy chingón, con Lacan, donde habla de que está el goce, la angustia y el deseo. Entonces, justo este esfuerzo por borrar los límites en esta perspectiva de satisfacción absoluta, pondrá al sujeto en una posición de goce que tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor, pero que de alguna manera atrapa al sujeto y no lo saca. En tanto hacemos una serie de esfuerzos por borrar esos límites, por establecer esta perspectiva de satisfacción absoluta, es decir, que se pueda todo, el sujeto quedará entrampado, evidentemente, en este sufrimiento satisfactorio. Cuando ya no son suficientes los velos ante este déficit, ante esos límites, ante esta vulnerabilidad, es justo cuando se establece esta inhibición. Es justo cuando el sujeto queda atrapado en la angustia. Yo hablaba hace rato de que la angustia pasa y en la medida en que este sujeto va atravesando la angustia y asumiendo esos límites, podrá crear. Es decir, apuntará, es una señal. La angustia también nos da una señal que podemos estar ante la posibilidad de apostar a la vida. Entonces, inhibe, nos confronta con el límite, pero también nos indica que estamos en un desfiladero, dice Lacan. Los desfiladeros del deseo, pues estamos al límite de empezar a crear, de apostarle a la vida también.
Bueno, Sí, sí. bueno, Pierre, ibas a decir algo, adelante, por favor. Bueno, un poquito, también hablar un poquito de lo mismo. También el hecho de, por ejemplo, se habla en psicoanálisis de subvertir al sujeto. Y subvertir al sujeto, pues no puede ser como, digamos, en una revolución, ¿no? Que es por un bien, hay que destrozar, ¿no? Muchas veces hay que romper las cosas para poder, como decía Carlos, crear algo nuevo. Pero no puede ser de algo que ya venía, para que ese sujeto sea sujeto, tiene que romper con lo que tenía antes, pero no en un buen divorcio, sino tiene que, muchas veces es agresivo, sacar esa agresividad precisamente, esa angustia, y todo esto lo que va a lograr, pues va a hacer que precisamente ese sujeto se sujete, ¿no? O sea, que tenga una nueva perspectiva. Es eso precisamente el trabajo analítico, romper con mucho de lo que se trae, ¿no? Con lo que, de ese marco de ideas que ya teníamos, ¿no? Hay veces hay que romper, ¿no? Porque muchas veces vamos cargando con las ideas que tenemos desde la familia, que vamos heredando. Entonces, el romper con estas, digamos, con estas cadenas, para que nosotros podamos ser nosotros mismos, digo, y no hablo en una cuestión de superación personal, sino realmente de ser sujetos, ¿no? De no ser un objeto más, sino ser sujeto. Hay que romper con lo que creíamos, ¿no? Y no se trata de que tiene que ser cambiar completamente el paradigma, pero sí con las ataduras que tenemos de nuestra propia psique, ¿no? Y entonces muchas veces hay que romperlo, subvertir ese sujeto para poder ser sujetos. Y por supuesto que en una post-pandemia, de este tipo, pues algo se puede hacer. ¿Por qué? Porque nos genera angustia, y como decía María, hay quien puede ocupar esa angustia para angustiarse más, o para tal vez meterse más, encasillarse más en la idea que ya tenía de sí mismo. Por ejemplo, el hijo que le dicen, tú eres huevón, pues ahora no me muevo de mi lugar, y es porque la pandemia no me deja conseguir trabajo. Y en otro caso poder romper con eso, con esa historia, digamos, familiar, o esa historia que tenemos, pues también nos puede ayudar, digamos, esa angustia de romper con eso, y vernos desde otro punto de vista, ya no sino como alguien que está creando algo. Ok, bien. Últimos dos comentarios, María y Oscar, por favor. Primero las damas, te abro tu micro, María. Ya, así, hay dos preguntas más que considero que serían importantes contestarlas, son las únicas dos que quedan. Entonces, si quieres leerlas. Sí, es la Salvador y Miguel. ¿Sí? Muy bien. Salvador, Ajá. ¿cómo lidiamos con la gente que no cree o no se cuida? Justo, bueno, yo de manera rápida. Sí, sin duda, no. ¿Cómo lidiamos? Por ahí los micros, porque me siento en sonido la changa. Gracias. ¿Cómo lidiamos? Pues bueno, respetando. La forma así más básica de lidiar, no confrontar, no tratar de convencer. Al final del día las cosas caen por su propio peso, y hasta que no haya un caso en su familia van a creer, ¿no? ¿Cómo lidiar? Mantenerse a 2 metros de distancia, usar cubrebocas y mantener la menor interacción que se pueda. Otra cosa no. Sí, cada quien se hace cargo de sí mismo, ¿no? Que decíamos hace rato. Y Miguel, ¿cómo enfocar la angustia desde otra perspectiva cuando es causada por un hijo o padre que decide relajar sus cuidados por cansancio de lo temporal de la pandemia y no ser agresivo con ellos en el intento? El cuidado en casa, el tener a los hijos en casa,
La angustia, yo el otro día pensaba, y lo abono a la pregunta de Miguel, que ahora la oficina está en tu casa, ¿no? Es decir, la junta es en la sala de tu casa, con tu familia detrás, ¿no? Por supuesto que cambia la perspectiva totalmente de las jerarquías de la oficina, del tipo de trabajo, más la cuestión que plantea Miguel sobre los hijos en casa, ¿no? Es parte de esta angustia y de esta situación en la que estamos viviendo. Para cerrar, María. Listo. Bueno, para cerrar un poco, igual un poco la respuesta de Miguel y lo que decías tú, Carlos, ¿no? O sea, un poco respetar también la decisión del otro, ¿no? Si al final ya la cuarentena les está resultando como insoportable y deciden empezar a salir sin cuidarse, bueno, pues nosotros seguir como, y si así lo deseamos, como seguir conservando nuestro espacio y nuestro cuidado, ¿no? La realidad es que con el otro no nos podemos meter mucho en su cuidado, entonces es, pues sí, la sana distancia y los cuidados y lidiar ahí con nuestra propia angustia, ¿no? También un poco lo que eso nos genera, ¿no? Que el otro no se cuide, sí genera angustia, pero bueno, de alguna manera con esa angustia no podemos hacer mucho. Ya, también para cerrar muy rápido, dos cosas importantes. Una, evidentemente para los hijos también es una realidad completamente diferente y tendremos que intentar proveerlos de las herramientas necesarias para enfrentarla, ¿no? En su construcción, dependiendo de su edad y dependiendo de su singularidad. Recordar que además de este espacio y de nosotros como psicoanalistas, hay muchas instancias también de manera gratuita, hay muchos espacios donde cuando la angustia llegue casi a rebasar, cuando se sienta que estamos perdiendo el control, se puede acudir. Siempre es importante, y es una recomendación que se hacía desde el principio, hacerse de un espacio en el que pueda uno estar, ¿no? Que pueda no perder su independencia, pueda pensar, pueda hablar y demás. Entonces, recordar a los que nos hicieron favor de verlos y los que nos verán que hay manera de transitar por esta angustia, que hay una forma y hay una naturalidad en la adaptación del ser humano y que pues aquí estaremos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Pues igual, gracias a todos, ¿no? También dejar como claro que la ayuda está, los espacios están y que al final una de las consecuencias de la cuarentena, de la pandemia, pues va a ser como el estado emocional, la salud mental y hay que darle importancia a eso, ¿no? Es todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. bueno, ese es el primer live de la Sociedad Psicoanalítica de los sábados. Como su nombre lo indica, llevamos el seminario donde revisamos psicoanálisis. Ahorita está tan enriquecido que hasta filosofía, vamos a revisar matemáticas el próximo sábado y álgebra y no sé qué tanta cosa. Para toda la gente que esté interesada en el psicoanálisis, pues igual ahí en el blog, en la página de Facebook, pónganse en contacto con nosotros. Ahorita estamos teniendo las reuniones vía Skype. Entonces, para todo aquel interesado en el psicoanálisis que quiera problematizar cosas, aprender no, porque pues, no se puede aprender el psicoanálisis, pero sí lo podemos problematizar. Y para quien esté interesado, pues bueno, nos reunimos todos los sábados de 5 a 7, ahorita de manera virtual, y ya pensando en la pospandemia, que quién sabe cuándo llegue eso, pues estaremos de manera presencial como lo veníamos haciendo desde hace muchos, muchos años. Entonces, agradecerles. La próxima semana habrá otro live, estarán otros colegas con nosotros y pues bueno, ya les estaremos informando por la página qué temas estará trabajando. Agradecerles mucho. Es un gusto estar con mis colegas. Gracias, Oscar, Pierre, María, por supuesto, un gusto. Y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.
ค่ะเราเลยเจริญดนตรี